Muy buenos días y muy feliz sábado. Esperamos que esta onda polar que ha estado afectando la zona centro-sur de nuestro país no les haya afectado y no esté produciendo brotes de gripe en ustedes y sus familias. La verdad es que ha estado muy frío en estos días, llegando a temperaturas bajo cero en muchas regiones de nuestro país y con gran cantidad de nieve en la zona sur y especialmente allí en la Patagonia. La verdad que hemos visto imágenes impresionantes en donde es muy alta la cantidad de nieve caída. Los invito en esta mañana a que oremos pidiendo la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tu amor, por tu protección y por todo lo que tú haces, Padre amado, por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir tu presencia en este programa y que tú estés también en cada uno de los hogares de aquellos amigos donde estén viendo este programa. Acompáñales a ellos, a aquellos amigos que tal vez tienen algún problema de familiar, algún problema de trabajo o algún problema de salud. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos. Querido Dios, quédate en nuestro programa. Te lo rogamos, no porque tengamos algún mérito, sino te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Aprovechamos de saludar a nuestros hermanos de la Patagonia, allá en el extremo sur de Chile, a nuestros amigos y hermanos de Coyhaique, allí de Chile Chico, de Cochrane, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, la iglesia más austral del mundo. Un abrazo para todos ustedes. Y por supuesto también un gran abrazo a todos quienes nos acompañan cada sábado en nuestra transmisión. Enviamos un caluroso saludo también a nuestra querida hermana Odette Mandiola, quien junto a su hija Midi nos ven cada sábado desde su hogar. Un abrazo también para ustedes. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre con bendiciones y buena salud. Asimismo, saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde toda América y desde Europa. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos cada sábado. Ahora los invito a que sigamos adelante con nuestra programación y alabemos al Señor con estos himnos. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo
Each morning at Riverside Seventh-day Adventist School in Cape Town, South Africa, classrooms fill with the sound of children. A daily routine made possible by more than a century of mission work in the region. Minette starts the day with morning worship. Surrounded by classmates, she sings, prays, and prepares for the lessons ahead. For this student, school is more than just a place of learning. It's a space where faith and education come together. I never knew anything about Jesus or God. I never even knew the Bible existed until I came to Riverside. This school received the 13th Sabbath offering in 2012, which helped create opportunities for more students to learn about Jesus. Unlike Minette's previous schools, this one provided a unique experience that nurtured both her education and faith. When I entered the school, I realized that I was in a safe community and that when I read the Bible, it can actually navigate through life. Since coming to this school, Minette has accepted Jesus into her heart and was baptized. Her story is one of many that reflect the lasting impact of Adventist mission work in the Southern Africa Indian Ocean region. The roots of the Adventist Church in this region trace back to the late 19th century. The first missionaries arrived in South Africa in 1887, led by Peter Wessels and Asa Robinson. Their dedication led to the establishment of Claremont Union College, later renamed Helderberg College, which became a cornerstone for training church leaders and educators. As the mission expanded, Adventists moved into Zambia and Zimbabwe in the early 1900s. A major milestone was the founding of Salusi Mission in 1894, the first Adventist mission station outside North America. Over time, Salusi Mission developed into Salusi University, enhancing its role in education and ministry. Throughout the region, the church grew through schools, hospitals, and evangelism. Despite challenges, the Seventh-day Adventist Church remained committed to its mission. Through faith, resilience, and service, the church expanded across Southern Africa. Today, this region has more than 4 million members and a strong network of churches, schools, hospitals, and media outreach programs. What began as a handful of missionaries has grown into a thriving movement that continues to impact lives. The Seventh-day Adventist Church remains a beacon of faith and service across the region, but the work is not yet finished. As the church continues to grow, there are still many communities longing for hope, healing, and the message of Christ's soon return. Please pray for the mission of the Seventh-day Adventist Church in this region. Pray that more people such as Minette will accept Jesus into their hearts. Thank you for your support of mission. Hola, mi querido hermano, mi amigo de corazón. Tal vez en esta vida nunca nos encontremos personalmente, aunque muchas veces soy sorprendido por ahí en los caminos de la vida por alguien que se acerca, me dice, Pastor Bullón, qué alegría. Y yo
acompaño sus estudios de la lección de la escuela sabática y me siento muy feliz de encontrar personas así. Pero hay tanta gente esparcida por todo el mundo. Ya dije muchas veces que me emociona cuando veo que uno ora por el otro con confianza registra su pedido de oración y los otros atienden los pedidos. Y no solamente eso, sino que muchas veces colocan comentarios animando a esa persona que está pasando por momentos de dificultades. Somos una grande familia. Podemos no conocernos personalmente, pero en el cielo nos abrazaremos todos. Bueno, este trimestre estamos dando inicio a una nueva serie. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. El título general de la lección para el trimestre es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. El título de la lección número 1 para el 5 de julio del año 2025 es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, aunque Dios nos ame mucho, vamos a enfrentar dificultades, así como el pueblo de Israel enfrentó. Pero las dificultades son pasajeras, o aunque duren algún tiempo, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros y nos conducirá a nuestro destino eterno, a Canaán celestial. Israel salió de la opresión de Egipto en dirección a Canaán terrenal. Nosotros salimos de la opresión del pecado en dirección a Canaán celestial. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Vamos al primer subtítulo de la lección, El pueblo de Dios en Egipto. Tú sabes que cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto, porque el administrador de la economía de Egipto era José. ¿Por qué? Porque había interpretado un sueño de Faraón. Y Dios le había mostrado que vendrían momentos difíciles, hambruna. Y entonces Faraón encargó a Moisés, administrar la economía, la cosecha de los granos para los tiempos difíciles. Cuando llegó la hambruna, José mandó llamar a su padre, a sus hermanos y todos los descendientes para Egipto. Y ya que José era bien apreciado, bien querido en Egipto, fue bien recibido por Faraón. Entonces, al principio, a Israel le fue extraordinariamente bien en tierra extranjera. ¿Sabes cuántos subieron? 70 personas, solamente 70. Pero, ¿cuánto tiempo quedaron en Egipto? 430 años. Al final de los 430 años, ya eran 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, ancianos. O sea, el pueblo habría crecido. Y es justamente esto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante. Voy a parar la lectura aquí para decir lo siguiente. La muerte, mientras vivamos en este mundo de pecado, es algo que va a suceder. Y me refiero a la muerte física. A esta muerte que tú y yo, todos vamos a morir. A esta muerte a la cual no debemos tener miedo. Debemos prepararnos para la vida eterna. Y debemos temer a la muerte eterna, pero no a esta muerte que nos va a llegar a todos. A veces nosotros nos agarramos de esta vida corta en el desierto, nos agarramos y no, cuando llegue el momento de descansar, levanta los ojos al cielo, agradece a Dios por todo y duerme, descansa, porque para los que mueren en Cristo, la muerte es un sueño del cual despertarán para encontrar a Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Por eso me impresiona esta primera parte del texto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasó aquella generación. Vuelvo al texto. Dice así. Y los hijos de Israel fructificaron, es decir, fruto, produjeron
fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Un pueblo bendecido por Dios produce, se multiplica, crece y es fortalecido por Dios porque Dios ha prometido fortalecer a sus hijos. Si las cosas no están saliendo bien para ti, tal vez sea porque no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque cuando Dios está presente en tu vida, vas a producir, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer y la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Ahora, vuelvo a repetir, no te olvides que estamos en el desierto de esta vida. Y en esta vida, circunstancialmente, en algún momento, las cosas no pueden no salir como querramos. Y aunque vivas una vida de comunión con Dios, así como a Job, el enemigo puede soltar toda su ira contra ti. Pero eso es circunstancialmente. Eso es por un momento. Pero si en ese momento de dificultad tú te agarras más del Señor Jesucristo, tú vas a ver que vas a pasar la prueba más fortalecido y vas a ser más productivo, más útil, te vas a multiplicar y vas a crecer. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Bueno, el pueblo de Israel en Egipto los primeros años fue bendecido, todo le fue bien, pero no fue todo bien para siempre. Y a esto nos lleva a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Y aquí veremos que lo bueno pasa, lo malo también pasa, pero lo bueno también pasa. Si estás viviendo momentos malos, la tormenta sopla en tu corazón, en tu vida, no te desesperes, porque la tormenta pasa. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas, después sale el sol. Pero si estás viviendo en estos momentos horas buenas, circunstancias favorables, no te olvides de Dios. Israel, cuando llegó a Egipto, estaba viviendo todo maravilloso, se multiplicaba, pero todo pasa. Y los momentos buenos también pasan. Entonces leo Éxodo capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Mira lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Subió un nuevo rey, porque los tiempos pasan. Había pasado una generación, se levantó otra generación. Ahora, yo no voy a gastar mucho tiempo analizando cómo se llamaba este rey, de cuándo a cuándo gobernó este otro rey. No, esos detalles estúdialos en la lección de la escuela sabática o en un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho, pero yo estoy sacando los principios, no estoy queriendo hacer historia, estoy sacando las lecciones espirituales que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y la lección es que el diablo anda suelto. El diablo no quiere el éxito del pueblo de Dios. Entonces, como a Israel le iba bien todo en los primeros años en Egipto, producían, se multiplicaban, crecían, Dios los bendecía, el diablo quedó con rabia. Ahora entró otro faraón y el diablo pues nunca da la cara, se esconde, se metió al corazón de ese nuevo faraón y él abrió los ojos y dijo, epa, aquí el pueblo de Dios está creciendo, ellos producen, ellos son financieramente bien bendecidos, Dios los cuida. No, cuidado, porque estos en número ya están casi igual o más que nosotros. Y si viene un enemigo, estos se pueden unir al enemigo y nos van a derrotar. Entonces tenemos que ser sabios, sabios entre aspas. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a los israelitas y los pusieron a construir
depósitos gigantescos, a preparar ladrillo para la construcción. Los comenzaron a oprimir, los comenzaron a esclavizar, les pagaban poco, los explotaban y como eran extranjeros los israelitas pues sufrían, porque todo extranjero sufre en el país donde está. Somos peregrinos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en este mundo? Porque no somos habitantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, en esta tierra pues vamos a sufrir injusticia, violencia. Muchas veces la gente va a venir contra nosotros por causa de nuestra fe, pero no te desesperes. El pueblo de Israel también sufrió así. No solamente eso, sino para evitar el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón urdió un plan asesino, cobarde, terrible. Lógicamente, el diablo estaba en el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las parteras de las hebreas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan de Faraón? Los hombres mueren. Les ordenó a las parteras, si es un niño, mátenlo, acaben con él, dejen vivir a las niñas. ¿Por qué? Porque el plan de él era que las mujeres israelitas se casasen con los egipcios y así todos se tornasen egipcios por causa de las leyes de Egipto en aquellos tiempos. Entonces, hombre israelita que nacía debería ser muerto. ¿Cómo se llamaban estas dos parteras? Voy a leer de nuevo el nombre porque están registrados aquí. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fuá. ¿Y cómo se llamaba el faraón que hizo eso? Nadie sabe. Por lo menos en la Biblia no se registra. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba él? Nadie sabe. Pero si te pregunto, ¿y cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fuá. Quiere decir, dos mujeres aparente o socialmente insignificantes como Cifra y Fuá quedan registradas para el resto de la historia. Y el grande faraón, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué Cifra y Fuá son dos heroínas hasta nuestros días? Porque ellas temieron a Dios y no al faraón. Pensaron en su corazón, es menester a Dios, a obedecer a Dios y no a los hombres. Así que aún corriendo riesgo de ser muertas, ellas no obedecieron. Inventaron una disculpa. Le dijeron a Faraón, no, el problema es que cuando una hebrea está para dar a luz, nosotros corremos, pero son tan fuertes que cuando llegamos ya nació el niño. Entonces no podemos cumplir tus órdenes. Pero el texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Oh querido, llegará un momento en la historia del mundo, en los últimos tiempos, cuando el pueblo de Dios será obligado a desobedecer a Dios y obedecer a los hombres. Y en ese tiempo la historia de Cifra y Fuá serán historias de inspiración que nos llevarán a decir, es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. En la cuarta parte de este estudio veremos el nacimiento de Moisés. Ahora, aquí podría gastar mucho tiempo hablando del hecho de que nadie viene al mundo sin un propósito. Dios vio el clamor de su pueblo, el sufrimiento, el dolor de su pueblo. Ya te dije, en este mundo, mientras peregrinemos, el pueblo de Dios también puede sufrir, inclusive porque la ira del diablo está desatada contra el pueblo de Dios. Pero eso es circunstancial, eso pasa. ¿Israel estaba sufriendo? Sí. Dios levantó un libertador, Moisés. Pero ¿qué pasa? En vista de que las parteras no estaban cumpliendo el plan de Faraón, entonces Faraón dio una orden a los soldados de Egipto. Todo niño, varón pequeñito, debería ser ahogado en el río Nilo.
querían exterminar a los varones israelitas. Pero entonces, la mamá de Moisés, porque Moisés nació, el libertador de Israel vino al mundo. Cuando Moisés nació, él pensaba que iba a ser el libertador de Israel, no. Pero la mamá sabía que Dios tenía un plan para su hijo. ¿Y qué hizo? Lo llevó al río, hizo una cesta, la calefateó bien, soltó al niño ahí. Y por esas cosas de Dios, yo no digo coincidencia, porque en el mundo de Dios no existe coincidencia. Existe plan divino. Por ese plan divino, la princesa que fue a bañarse al río con sus doncellas, encontró al niño y lo llevó al palacio y lo crió. Si Moisés se quedase en la casa de su madre, sería muerto por los soldados. Pero ahora, ¿quién iba a tocar a la hija o al hijo que la princesa estaba adoptando? Nadie. Y de esta manera Moisés, que estaba condenado a muerte por el diablo, tuvo la oportunidad de educarse en las mejores escuelas, colegios y universidades de Egipto. Toda esa preparación le ayudaría más tarde en su papel de gran estadista y libertador del pueblo de Israel. Mira cómo son las cosas. Seguro que el diablo estaba muriendo de rabia porque el diablo había planeado matar a Moisés. Y Dios toma el plan del diablo y lo modifica. Y gracias al plan del enemigo de matar a los niños, es que Moisés se salva y va al palacio a recibir el mejor tipo de educación para ser un gran líder de un pueblo gigantesco. Así son las cosas con Dios. A veces tú buscas un empleo, tocas la puerta, es un buen empleo con un buen sueldo, estás con los papeles y te cierran la puerta, te dicen que no. Y ahí tú piensas que Dios no te ha oído, que Dios no te ha escuchado, que Dios no se acuerda de ti. No, querido, si esa puerta se cerró es porque Dios va a tener otra puerta abierta para ti mejor, pero el tiempo te va a explicar eso. El diablo nunca gana. El diablo puede intentar. Los planes de Dios se pueden postergar un poco, pero los planes de Dios siempre vencen, porque Dios no conoce derrota. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio. Un cambio de planes. Todo estaba yendo bien hasta ahí. Moisés, que había sido condenado por el diablo, en la persona de Faraón, a ser ahogado en el río Nilo. Al contrario, fue salvo en el río Nilo y de ahí fue al palacio, recibió una educación extraordinaria. Todo estaba saliendo bien. Habían pasado 40 años. Moisés ya tenía 40 años. Voy a leer lo que dice el texto. Éxodo 2, 11 y 12. Dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y mira, cuando Moisés vio a un egipcio abusando de 2 hebreos, porque la mamá, es interesante la historia, es que no tengo tiempo para narrar toda la historia, por eso tú necesitas leer el capítulo 1 entero y comenzar a leer el capítulo 2 para entender, y por eso necesitas estudiar la lección, porque por esas cosas divinas, la princesa llevó a Moisés al palacio, pero buscó una nodriza y todo estaba preparado de tal manera que la propia madre fue la nodriza. Entonces, Moisés estaba en el palacio educado por la verdadera madre y ella fue colocando en el corazón de él el principio de que tú no has venido al mundo por casualidad, tú eres el libertador de Israel. Entonces, cuando ya tenía 40 años, Moisés, al ver la injusticia de un Egipto contra 2 hebreos, pensó, llegó el momento, soy el libertador, Dios me ha traído con un plan. Y tomó la justicia con sus propias manos y mató al egipcio.
Y dice el texto que miró para aquí, miró, nadie lo vio. Y pensó que como nadie lo vio, estaba resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Alguien lo vio. Y al día siguiente, cuando salió, vio que 2 compañeros suyos, 2 hebreos, estaban peleando entre sí. Y se acercó a Moisés y dijo, mira, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y uno de ellos los miró y dijo, ¿quién te hizo juez entre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí se le cayó la cortina a Moisés, porque pensó, nadie me ha visto cuando mató al egipcio, pero alguien lo había visto. Y ahora él dijo, si estos hebreos saben, todo el Egipto sabe, y Faraón sabe, y me va a matar. Y salió, desapareció, huyó al desierto. Y en el desierto pasó 40 años. Es interesante que la vida de Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y su peregrinaje duró ya con Israel 40 años. 40 años en el palacio. Le enseñaron a confiar en sí mismo. Ahora Dios lo llevó al desierto 40 años para desconfiar de sí mismo y aprender a confiar en Dios. Para no tomar las redes en sus manos, sino pedir que Dios dirija todo lo que iba a hacer. Es por eso que él pasó 40 años en el desierto. En el palacio aprendió muchas cosas buenas y también aprendió muchas cosas malas. Pero en el desierto desaprendió las cosas malas y aprendió a vivir en comunión con Dios y a depender de Dios. Y eso ya vamos a ver en la lección de la próxima semana. Mi querido, si las cosas no están saliendo bien para ti, no te desesperes, no te pienses que Dios te ha abandonado, no. Así como Moisés, como Israel, las cosas te van bien, sí. En este mundo te pueden ir perfectamente bien, pero los faraones no duran, los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes y de repente el dolor, la sombra puede llegar a tu vida. Pero no te desesperes, Dios no te abandona, su misericordia siempre está contigo. Él te va a abrir los ojos para que encuentres la salida, porque la salida para tu lucha existe. Tienes que aprender a confiar a Dios, a confiar en Dios en los momentos buenos y también en los momentos malos. Fuerza, querido, no desanimes, que Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz semana. Feliz sábado, niños. Estamos otro sábado aquí juntos nuevamente, reunidos ¿para qué? Para alabar y para dar gracias a Jesús. A través de este momento queremos siempre acordarnos y recordar que en nuestro corazón tenemos que tener el propósito de parecernos cada vez más ¿a quién? A Jesús. Bueno, hoy la historia se trata de un hombre, el más viejo del mundo. ¿Cuál será? Pero vamos a leer nuestro versículo. Dice,
Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80, con todo. Lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. Salmos 90:10. La Biblia está diciendo que las personas viven entre 70 y 80 años. Sabemos que también hay abuelitos que viven más de 80 años. Pero este hombre más viejo del mundo, ¿quién sería? Sí, yo sé que ustedes saben, pero a ver si recordamos un poco. Adán, ¿cuántos años vivió? La Biblia nos dice que él vivió ¿cuántos años? 930 años. Sí, y también dice que cuando él tenía 130 años, tuvo un hijo. Imagínense, y después de esos 130 años tuvo más hijos. Antiguamente las personas vivían muchos años. Yo creo que ustedes están diciendo, pero ¿y Matusalén? Sí, Matusalén fue también la persona que vivió muchos años. La Biblia nos dice que él vivió 969 años. ¡Casi 1000 años! ¡Oh, qué tantos años vivió él! Pero él no es el más viejo del mundo. ¿Quién creen ustedes quién es? Ustedes saben que hubo un hombre que era muy amigo de Dios. Le gustaba estar todos los días con él, hablar todos los días con él. Y la Biblia nos cuenta que ¿qué pasó? Que Dios se lo llevó al cielo. ¿Quién era él? Enoc. Y la Biblia nos dice que Enoc, cuando se fue al cielo, tenía más de 300 años. ¿Y si está con Jesús todavía en el cielo? ¿Cuántos años tiene él? Miles de miles. Entonces, él es el hombre más viejo del mundo. Claro, es una bendición tener vida. Es una bendición todos los años que Dios nos da, el día a día que Dios nos da. Queridos niños, demos gracias a Jesús porque Él nos da un nuevo sábado. Demos gracias a Jesús porque en este sábado podemos honrarlo, podemos alabarle. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Jesús por este lindo sábado? Oramos. Gracias, querido Jesús, porque tú nos das la vida, porque nos diste un día sábado más y porque tú también nos das todos los días. Acompáñanos y ayúdanos a ser buenos y fieles hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños, ahora vamos a cantar todos juntos. El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo,
El texto bíblico de hoy es muy interesante porque está en el libro de los Proverbios y habla de los necios y los holgazanes. Y para ser honestos, la forma en que se los entremezcla en el texto hace que sea difícil separar los unos de los otros, lo que podría estar diciéndonos algo importante. Bien, este es el texto bíblico y dice: la puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero luego es incapaz de llevársela a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 personas que saben responder. Y aquí va una historia. Hace algunos años llegó una nueva familia a una iglesia durante el fin de semana en el que el pastor estaba ausente. Y llegaron justo a la hora del almuerzo comunitario. Tenían muchos hijos y se supo que vivían en la parte trasera de una camioneta mientras viajaban quién sabe dónde. Los miembros de la iglesia los recibieron de brazos abiertos, tal como el pastor sabía que lo harían, y los trataron como a reyes. Algunas semanas más tarde, uno de los miembros había llevado a esta familia a su granja y les había dado una casita para que vivieran. Pero mientras paraban allí, no mostraron la más mínima cortesía, ni siquiera colaboraron con las tareas básicas, aunque tenían casa y comida gratuitas. En realidad, debería decirlo con otras palabras. El padre se negó a hacer cualquier trabajo mientras obligaba a sus hijitas a hacer todas las tareas. Y cuando el dueño de la granja le pidió que podara los matorrales o que cortara leña, recibió como respuesta que donde quiera que iban los apóstoles eran recibidos por los hermanos y que él esperaba el mismo tratamiento, ser recibido en ese hogar sin responsabilidades adosadas. El dueño de la granja acudió al pastor furioso. ¿Es cierto eso, pastor? ¿Tengo que recibirlo sin esperar que realice ninguna tarea? Espera un minuto, dijo el pastor. Si quieres, voy contigo y te ayudo a echarlo de la casa. Bueno, ¿no es esa una actitud demasiado dura de parte de un pastor? No, en absoluto no. La Biblia nos dice que debemos ayudar a los que tienen necesidades genuinas, pero no se nos pide que necios holgazanes se aprovechen de todos nosotros. Este ocupante ilegal de la propiedad de este miembro se corresponde perfectamente con la descripción que hace nuestro texto de hoy. Ama comer la comida, pero al hacer uso de los recursos lo deja cansado para cualquier otra tarea. Y las personas que están a tu alrededor, con sentido común y conocimiento práctico, pues les parecen tontos, porque después de todo, él vive de arriba gracias al trabajo duro de los demás. Pero la Biblia, hermanos, habla claro en cuanto a esto. A veces las personas no están enfermas, a veces no están en emergencia médica que les impida trabajar, solo se trata de haraganería. Y como verás, la Biblia señala que las 7 personas que no son perezosas tienen respuestas sensibles. Son sabias, están encontrando su lugar en el mundo de Dios y aprendiendo de Él. Dios nos ayude a ser responsables y ayudar a otros a ser responsables. Todos tenemos que dar cuenta a Dios y también, ¿por qué no?, los unos de los otros. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a ir bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Después de tanto tiempo, tantas noches sin dormir, tantas lágrimas de angustia y soledad, entiendo que en mí tiene que resucitar esa fe que alguna vez en mí se halló. Renacer, yo quiero.
confusión, no entienden el porqué de su dolor, desean morir, no saben dónde ir, también necesitan renacer. Hazme renacer, yo quiero renacer. Ya no puedo continuar esta vida sin Jesús. Necesito cada día de su amor. Hazme renacer, yo quiero renacer. Una nueva vida yo quiero recibir, Señor. Yo quiero cada día entregar mi corazón, pues quiero experimentar lo más que soy. Hazme renacer, Señor. Yo quiero cada día entregar mi corazón, pues quiero experimentar lo más que solo tú me das. Es por eso que yo quiero renacer. Es por eso que yo Luego de escuchar esta hermosa melodía interpretada por fieles voces de Colombia, en donde expresamos al Señor nuestro deseo de renacer en su presencia, nos acercamos al momento de la meditación de esta mañana. Que nuestra mente sea un terreno fértil en donde el mensaje del Señor pueda germinar. Dios nos bendiga y acompañe con el tema de hoy. Homicidios, asesinatos, terremotos, inundaciones, incendios. El corazón del hombre se ha enfriado. ¿Todos estos acontecimientos son señales del fin? ¿Cuál es el propósito de todo el sufrimiento que está pasando hoy el mundo y algunos lugares en específicos aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de estas señales, como le llaman muchas personas y por sobre todo dentro de la religión cristiana? Todo esto y mucho más lo vamos a responder en este breve sermón que hablaremos de todos estos acontecimientos. Te invito a orar, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de impartir tu palabra y poder estudiar juntos lo que está pasando hoy en día y lo que tú nos quieres decir sobre esto. Tu Santo Espíritu ennoblezca nuestros corazones. Jesucristo es el mensaje principal y central y que tú, Padre Celestial, nos enseñes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, porque más que una predicación también, será también información. Y dentro de esa información también vamos a dar un tono de reflexión al final de este sermón. Mateo 24, abre tu Biblia en Mateo 24, aquí yo ya la tengo abierta en el Evangelio, primer Evangelio de San Mateo. Mateo 24, que es un sermón escatológico. A diferencia del Sermón del Monte del capítulo 5 y 6, Jesús ahora habla de los acontecimientos finales antes de su venida, antes de que Jesús regrese por segunda vez. Es llamado el sermón escatológico. Escatológico significa los eventos del tiempo del fin. Estudia los eventos del tiempo del fin. Vamos a Mateo 24, porque aquí los discípulos están en una interrogante y le preguntan a Jesús. Jesús había dicho, todo este templo que ustedes ven, todo este templo que ustedes ven, todo este templo majestuoso por los judíos, el orgullo de la nación judía y de ustedes, será destruido. Los discípulos
estaban atónitos, sorprendidos, y le preguntaron a Jesús. En el verso 3 del capítulo 24, en nuestras Biblias, el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y cuándo es el fin del siglo? Interesante pregunta, porque después de que Jesús le hubiera dado un sermón completo a todo el público, aquí el texto bíblico dice que los discípulos lo apartaron, porque Jesús les decía las cosas secretas del reino a sus discípulos, no a todo el mundo. No a todo el mundo Jesús le especificaba todos los acontecimientos que iban a sobrevenir a toda su audiencia. Él eligió discípulos porque los discípulos iban a ser los encargados de manifestar, de predicar las cosas secretas del reino. Y los discípulos lo apartan. Y Jesús le dice estas cosas, las señales del fin, solamente a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza? Solamente los verdaderos discípulos de Cristo van a saber interpretar, sin alarmar, las cosas que están ocurriendo ahora y las cosas que van a ocurrir en el futuro. Alguien que alarme, alguien que haga una alerta de que Jesús ha de venir un día en específico, una hora en específico, un año en específico, lo que la Biblia nos sugiere no es un verdadero discípulo de Cristo. Porque Jesús dice, no, nadie sabe ni la hora ni el día. Sin embargo, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesús, va a saber interpretar el texto bíblico y también va a saber especificar lo que Jesús nos está tratando de decir. Sin alarmar, sin poner hora, ni días, ni fechas, solamente nos insta a una preparación y también nos insta a estudiar específicamente el texto bíblico. Entonces, Jesús les dice lo siguiente, en el texto bíblico, apartados, recuerda que están apartados, los 12 y Jesús. Y el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Sigue el texto bíblico, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, entre comillas, Jesús todavía no habla de señales. Aquí está diciendo solamente un sermón y está especificando las cosas que han de ocurrir en ese contexto. Vendrán muchos en nombre de Cristo, como primera señal, entre comillas. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús dice que nadie os engañe. Vamos a la segunda señal. ¿Ok? Dice, versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y aquí Jesús se explaya. Primero dice que vendrán en su nombre. Después viene el versículo 6 y 7, que todos los hemos escuchado. Oiréis rumores de guerra, guerras, pestes, terremotos, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que, por no decir muchos, todos se olvidan. Hay un detalle en el cual muchos pasan desapercibidos. Muchos se enfocan, muchos se detienen en las guerras, en los terremotos, en los acontecimientos que están pasando en este momento, como el terremoto que aún está causando heridos y muertos, más de 8.000 muertos en Turquía, Siria, mega incendio en el centro sur de Chile, una inundación en Arequipa, Perú. Recientemente se juzgaron a 8 personas jóvenes de Argentina por matar brutalmente a un joven. Y recientemente se emitió el juicio. Todos estos acontecimientos son señales, y este es el punto que todos se saltan. Vamos al punto que está en los versículos que recientemente leímos. Dice, la última parte del verso 6, pero aún no es el fin. La última sección del verso 8, pero todo esto es solo el principio de dolores. Estos dos elementos, estos dos principios, todos se olvidan. Y lastimosamente vemos en redes sociales, lastimosamente vemos también en muchas denominaciones cristianas que hacen una alerta, falsamente alerta.
Porque el texto bíblico dice que aún no es el fin. Entonces, ¿por qué vemos en las redes sociales que estas son señales de la segunda venida? Que estas son señales del fin. Es decir, si hay guerras, hay terremotos, incendios, inundaciones, ¿quiere decir que el fin se aproxima? Jesús dice todo lo contrario. Lo que dice Jesús contrarresta lo que dicen las denominaciones, algunas denominaciones cristianas, y es lo que dice, aún no es el fin. Y dice que es el principio de dolores. Entonces, ¿son señales del fin? Al parecer la Biblia nos sugiere que no son señales de la segunda venida. Jesús dice que solamente es el principio no de felicidad, principio de dolores. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? Al final de este estudio lo vamos a responder. Y sigue el texto bíblico, porque se explaya Jesús en Mateo 24. Entonces dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aquí también Jesús está haciendo un principio profético. Dice que por causa de mi nombre muchos serán odiados. Si bien es cierto, gran parte del mundo es cristiano, también gran parte del mundo no tolera a los cristianos o no tolera el mensaje de la Biblia. Muchas personas no creen en Dios y ese ateísmo impulsa a tener un odio contra los seguidores de Cristo. En vez de tener discusiones maduras, formales, entre interpretaciones, se ha generado un odio contra iglesias, contra seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto también es un indicio, no es una señal, es un indicio de que este sermón se está cumpliendo. Debemos tomar el sermón escatológico como una profecía que se está cumpliendo, no como una gran señal de la segunda venida de Cristo. Seguimos con los indicios de Mateo 24 y que cada vez va empeorando. Primero Jesús, para hacer un breve resumen, relata señales naturales, de catástrofes naturales. Ahora va más específico, ahora va a un tono más personal, ahora va a un tono más horizontal, entre clases sociales. Primero te nombré el odio de las personas del mundo contra los seguidores de Cristo. Ahora dice, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, y esto es un principio importante, el texto bíblico dice que por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día la maldad nos da abasto. Por lo menos Chile está pasando por una gran crisis de maldad, de homicidios, de asesinatos. Lo dicen los números. Y así se multiplica la maldad. Y al parecer nadie haya un freno a esto. Y por esa razón muchos olvidarán amar. En contraste de lo que Jesús dice más atrás, ama a tu enemigo. Pero por haberse multiplicado tanta la maldad, el corazón del hombre y de la mujer se olvidará de amar. Y quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de la vida, se decepcionó del sufrimiento. Quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de Dios, de Cristo. ¿Dónde está Dios en todas estas catástrofes? ¿Dónde está? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Quizás tú te diste por vencido. Quizás estás pasando por una gran depresión, un estrés. Quizás estás muy decepcionado y no encuentras a alguien a quien amar o no encuentras que alguien te ama a ti. Quizás no fuiste criado por tu familia, eres adoptado o adoptada. Tus padres, tus madres tuvieron que irse, perdieron su vida cuando tú eras niño y te decepcionaste. Y eso es importante porque cuando el corazón está frío, demostrará esa frialdad con los demás, con una apariencia negativa, con una apariencia de odio. Ese corazón no te va a impulsar a dar al otro, al prójimo, ayudar al prójimo. Todo lo contrario, te vas a sentir atacado sin que alguien te ataque. Muchas veces nos pasa eso. Nos sentimos atacados y en realidad nadie nos está atacando. Muy bien, pero Jesús al parecer da una clave para persistir ese acontecimiento. Dice, ya leímos el verso 11,
Vamos a leer el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Repito contigo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí habla de perseverancia, ¿ok? Interesante, porque a pesar de estos acontecimientos que como consecuencia, como resultado, traen sufrimiento y muertes, aquí habla de un elemento clave, perseverar. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios, en el famoso relato La carrera de la vida o la carrera espiritual. No gana el que mejor corre, no gana el que más rápido corre, no gana el que está mejor preparado en resultados físicos para así correr más rápido. No, Pablo dice que gana el que persevera. No importa si eres lento, no importa la velocidad en la que tú vayas, lo importante es perseverar. Y ahora Jesús usa esta misma palabra de perseverar. Jesús usa esta palabra en Apocalipsis 14, verso 7. Acompáñame al texto bíblico en Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. No es el 7, sino el verso 12. Jesús dice lo siguiente, en el clímax del gran conflicto. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente, la misma palabra, Jesús lo usa en el sermón escatológico como perseverar, y aquí se usa como paciencia, como cambia los conceptos. ¿No será que tenemos que ser pacientes? Ahora bien, yo te dije al principio, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? De todos estos acontecimientos que perjudican a personas. ¿No será que el Señor permite estos acontecimientos para que el Señor pueda desarrollar esa paciencia que nos falta? ¿No será que todo este sufrimiento que no da abasto, al parecer se ve que no da abasto, ¿no será que Dios quiere desarrollar nuestra perseverancia? ¿No será que Cristo ve algo en ti, en tu corazón? ¿No será que Cristo ve algo en ti que va más allá de lo que el ojo humano ve? Cristo conoce tu corazón. Y donde no hay un llamado de amor, donde no hay un llamado de esperanza, donde no hay un llamado de positivismo, al parecer el llamado de sufrimiento es la alarma de Dios para decirte que te entregues a Él. Jesús dice muy claramente, es el principio de dolores. Y también dice en Mateo 24 que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Es claro el texto bíblico, para desarrollar tu paciencia, tu perseverancia. Esta es la paciencia de los santos. Ser santo no quiere decir ser perfecto, sino que al parecer el texto bíblico de Apocalipsis 14 sugiere que ser santo es ser perseguido, es ser odiado, es no recibir amor, es dar amor, pero al parecer no recibir. Jesús dice, es mejor dar que recibir. ¿No será que esto también Cristo quiere desarrollar? Esta es la paciencia de los santos. Yo te pido a ti que tengas paciencia, que aún no es el fin, ¿ok? Quizás perdiste a un amigo, una amiga, y quiero decirte que aún no es el fin, es el principio. Agradécele a Dios que es el principio, porque si fuera el final, lo más probable es que quizás nosotros ya no tengamos tiempo. Si es el principio, alegrémonos, gocémonos, a pesar de, porque nos da tiempo para prepararnos y entregarnos a Cristo, porque es necesario que esto acontezca, porque es necesario que tú te conviertas a Jesús, a Cristo, por medio de las aguas del bautismo, porque aquí dice que los que tienen la perseverancia de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la perseverancia da como resultado una fidelidad a Dios, no una infidelidad. Es muy diferente. La perseverancia dentro del positivismo que te entrega el mundo, dentro del coaching, dentro de la motivación que te entrega el mundo, es muy distinta esa perseverancia que la perseverancia que quiere desarrollar en ti Jesús. Es esa paciencia que da como resultado fidelidad y tener la fe de Jesús. Es un vivir como Jesús, tener el corazón de Jesús.
¿Cuál es el llamado y cuál es la conclusión? Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo 24. ¿No perdiste el texto bíblico? Mateo 24. Al finalizar la sección, Jesús dice que claramente que estas no son señales, ¿ok? Los terremotos, las guerras que tú has presenciado y que tú has visto en las noticias no son señales. Son solamente indicadores de la próxima venida de Jesús. Indicadores que se han cumplido. Y además, terremotos, incendios, devastaciones, asesinatos, homicidios, han pasado todo el tiempo. ¿Se ha ido incrementando? Sí, pero siempre ha pasado. Sin embargo, aquí Jesús dice algo clave. En el verso 20 del capítulo 24, el verso 22, verso 23, dice: entonces si algunos dicen, mirad aquí está el Cristo y mirad allí, no lo creáis. Verso 24, porque hay falsos profetas que se levantarán y harán grandes señales y prodigios. Interesante esto, porque los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿cuáles son las señales de tu venida? Queremos señales de tu venida, no de falsos profetas. Jesús no le dice nada aún de las señales de su venida, sino que le dice que cuidado. Ten cuidado, le dice a los discípulos. Habrán señales, pero no mías. Habrán falsos profetas. Habrá un anticristo que vendrá antes de Cristo, que hará señales. Cuidado, porque ese no soy yo. Mucha gente y muchas denominaciones cristianas se levantan profetas, hacen milagros que Jesús no hace, porque esos milagros, entre comillas, perfectamente lo puede hacer el trabajo, el esfuerzo humano. ¿Cuáles son esos milagros que tú me estás hablando? ¿Cuáles son esas fiestas, esos shows que hacen denominaciones cristianas? Esos profetas que se levantan, que dicen que Jesús va a venir, que esto es por culpa de, esto es por culpa del otro, y que por este acontecimiento esto va a pasar, que ponen fechas, horas, años de su venida. Ten cuidado con esas falsas denominaciones, falsos profetas y falsos seguidores de Cristo, porque los hay. Si Jesús los dice que hay, es porque los hay. Dice Jesús, que nadie os engañe, que nadie te engañe. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de su venida? Muy bien, aquí te voy a nombrar por lo menos 3 señales de su venida. La primera señal de su venida será la predicación del Evangelio. Aquí dice, en el verso 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús es inteligente, es sabio en este sermón. Jesús dice, para recapitular, estas señales que estás viendo no son señales. La señal de mi venida será la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y ahora tú entiendes el propósito de las catástrofes, el propósito del sufrimiento. Ahora lo entendemos mucho mejor, porque cuando vemos familias sufriendo, cuando vemos personas que están a punto de quitarse la vida, vemos personas que perdieron todo en incendios, devastaciones, terremotos, es una oportunidad de predicarle a esas personas. Y ahora entendemos el propósito del sufrimiento, porque al parecer un llamado de amor te va a mantener ahí quieto, pero el sufrimiento es el llamado que Jesús usa para que tú te entregues a Él. Al parecer la Biblia nos sugiere eso. Y es la oportunidad de poder dar el mensaje a esa familia, esas personas que sufren. Imagínate, ¿cuántas iglesias verdaderas han aprovechado esta oportunidad de predicar el Evangelio? De simpatizar con las personas, de darle una mano a la persona. Quiero decirte que estoy seguro que esas personas que salieron beneficiadas y que escucharon la predicación del Evangelio, se van a convertir y van a creer en Cristo por medio del instrumento humano. Esa es la real señal del fin, que el Evangelio de amor, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Si aún no llega el fin, y este es el llamado que quiero hacer contigo, si aún no llega el fin, es porque el Evangelio de Cristo aún no es predicado en todo el mundo. Y si aún no es predicado, seguirán aconteciendo devastaciones, terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, etcétera.
Pero ¿por qué no aprovechamos esas instancias de poder darle una mano a la persona que más sufre, a la persona que necesita? Recuerda lo que dice Jesús, es mejor dar que recibir. 2 principios, aprovechar estos acontecimientos para predicar el Evangelio. Y segundo, persevera, ten paciencia, porque Jesús, como resultado, va a recompensar esa paciencia. Vuestro trabajo va a ser recompensado, dice el texto bíblico de Mateo 24, que no lo leímos. Recuerda, aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades están para aprovecharlas. Y segundo, ten paciencia. Si estás sufriendo, si estás en un momento de tu vida oscura, con oscuridad espiritual, te hace falta algo, tienes necesidad, Jesús te dice, persevera, ten paciencia, bástate mi gracia, dice Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando tú estás de lo mejor de la vida, cuando tú estás débil, sufriendo, en el suelo. Es ahí donde Jesús te dice y te da la mano y te dice, ten paciencia. Persevera, porque el que persevera será salvo. Que nadie te engañe, que ninguna denominación falsa te engañe, que solamente la Biblia sea tu lámpara a mis pies, la Biblia, tu palabra, y lumbrera mi camino. Abrazo grande y que Dios te bendiga. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Siga nuestra sintonía, que ya viene el culto en vivo y en directo desde nuestro templo allí de Santiago de Chile. Que Dios les acompañe, que puedan tener una linda experiencia en el Señor cada día. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, cuando el reloj esté marcando las 10 de la mañana. Un abrazo y que tengan una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.